Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar con el maestro Pepe González. Hoy abordaremos el tema El profeta Daniel. Ahora, vamos a orar para que el Espíritu Santo, que es el autor por excelencia de la Sagrada Escritura, Él es el que la inspiró. Inspiró a Daniel, a Ezequiel, Isaías, a los profetas, a todos los escritores bíblicos. Y solo a la luz del Espíritu Santo es como podemos comprender el sentido de la Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, esta mañana y siempre nos consagramos a la acción santificadora de tu Santo Espíritu, para que nos conceda la unción y así estar preparados para contemplar tu palabra, grabarla en el corazón, amarla, vivirla y transmitirla. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos asista, pues sin su ayuda no seríamos capaces de nada. Por eso, querido Espíritu Santo, a ti nos abandonamos, a tus santas mociones e inspiraciones divinas, tú que eres el Maestro interior. Con tu luz disipas nuestra oscuridad y nos haces comprender con claridad tu palabra, tu mensaje, que nos invita siempre a la conversión, a la santidad y a la vida eterna. Que todo sea para la mayor gloria de nuestro buen Padre Celestial. Sí, Padre bueno, gracias en el dulce nombre de Jesús, porque en tu voluntad adorable, en tu voluntad santísima y en tu divino querer, haces posible que estemos reunidos cada jueves y venimos gustosos para estudiar y recibir tu divina palabra. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el libro de Daniel, después de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, de ese árbol inmenso que es él mismo y que va a ser cortado hasta el tronco porque se envaneció, se llenó de soberbia y queda exiliado 7 años y luego se le devuelve el reino. Años más tarde muere el rey Nabucodonosor y su hijo Baltasar va a continuar el imperio, pero no por mucho tiempo, porque va a cometer un pecado gravísimo a los ojos de Dios, un pecado que se llama profanación. ¿Qué es profanar? Violar. Pues es ofender a alguna imagen. ¿Ofender una imagen? Ofender a Dios. ¿Cómo? Algo sagrado. Un recinto. ¿Violar lo sagrado? Profanar es pisotear, faltar al respeto, darle un uso indebido a lo que está consagrado a Dios. ¿Sí? La profanación de las cosas santas, como profanar un cáliz, una custodia, el altar, las vestimentas del sacerdote, La hostia. profanar la hostia, el sagrario,
profanar las imágenes, los crucifijos, los rosarios, las reliquias de los santos, ¿sí? Todo lo que está bendito, consagrado a Dios, no debe ser profanado. Se le debe tener sumo respeto a las cosas santas, porque son de uso exclusivo para Dios, para el culto divino. Un cáliz no puede ser utilizado para ninguna otra función. Ni siquiera te puede servir agua en él para beber. Eso sería profanar un vaso sagrado, ¿sí? Porque es exclusivo para la Eucaristía, para el culto divino. No puedes poner la custodia del Santísimo de adorno en tu casa. No es un objeto decorativo. ¿Queda esto claro? O el maltrato a las imágenes. Eso es profanar lo santo. Y este rey va a profanar los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Cuando su padre, el rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén y destruyó el templo, él trajo todos los vasos sagrados que utilizaban los sacerdotes para el culto en el templo de Jerusalén. Y el rey Nabucodonosor los tenía en su palacio, en custodia, pero no los tocaba. Y su hijo, ya embriagado, en ese banquete, se le ocurre pedir que le traigan los vasos sagrados y comete un pecado gravísimo de profanación. Escuchemos. El rey Baltasar, hijo del rey Nabucodonosor, celebró un gran banquete en honor de sus dignatarios, que eran unos 1000. Y en el transcurso del banquete bebió vino en abundancia. Excitado por el vino, mandó traer las copas de oro y plata que su padre Nabucodonosor había llevado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Este episodio de la Biblia es muy serio y debemos prestar mucha atención, porque hoy vivimos en una sociedad que ha perdido el respeto por lo santo. Si ustedes observan, la mayoría, estoy hablando de católicos, el grueso de los católicos, cuando va manejando en su auto y pasa enfrente de un templo, ya no hace la señal de la cruz. El grueso de los católicos. O sea, no estoy hablando de los que no lo son, o de cristianos de otras denominaciones. Estoy hablando de católicos bautizados. Y pasan por los templos y ya no hacen reverencia. O si van caminando y pasan por la acera enfrente del templo, ya tampoco hacen reverencia, porque han perdido la conciencia de quién está ahí. Se han desentendido de que ahí está el Santísimo, en el sagrario o en la custodia o en la capilla de adoración perpetua. Otros católicos entran al templo y ya no hacen reverencia, ya no se persignan. Observa cuántos católicos el domingo entran a misa como entrar a cualquier lugar, sin la mínima reverencia, sin el mínimo respeto, sin hacer la señal de la cruz, sin arrodillarse y sin genuflexión. Y si cruzan de un lado a otro en el templo y pasan enfrente del sagrario, del crucifijo y del altar, la mayoría ya no hace reverencia. ¿Qué es lo correcto? Detenerte de frente, inclinarte o genuflexión. Eso es lo correcto. Cuantas veces cruces,
porque estás delante del Señor, en su santuario, en su templo. Y vean cómo la gente ha perdido el respeto por lo santo, por lo consagrado. Y todas esas acciones irreverentes son profanaciones. Es un pecado grave. Ahorita van a ver las consecuencias. No es una simple falta de respeto. No. Ojalá fuera eso. Es mucho más grave. Y nosotros como papás somos culpables, porque ya no le hemos inculcado ese amor, ese respeto a lo sagrado, a lo santo, a la casa de Dios, al templo, al sacerdote que se le debe besar la mano. Hoy el grueso de católicos ya no le besa la mano al sacerdote. Es una irreverencia el no besarle la mano al sacerdote. Es rechazar a Cristo, porque el sacerdote es Cristo y sus manos están consagradas. Besar la mano del sacerdote es besar la mano de Cristo. Pero hemos perdido conciencia, estamos en un mundo desacralizado. Pepe, cabe señalar que hay muchos sacerdotes que quieren uno besarle la mano y la quitan. Sí, pero cuando el sacerdote te quite la mano, agárrasela más fuerte. Sí. Aférrate a la mano y dile: Padre, no impidas que le bese la mano a Cristo. Y ya se pone el ambiente. Porque también ellos, en esta cultura desacralizada que estamos viviendo, hasta el mismo sacerdote a veces se relaja. Pero nosotros como laicos, bien formados, que estudiamos la Biblia, tenemos que dar testimonio y tenemos que educar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. El respeto a la Biblia. No puedes poner nada sobre la Biblia a no ser que sea otra Biblia, porque es la palabra de Dios. Así que inculquemos esa santa educación. Nuevamente, rescatemos. Observa cómo la mayoría de los católicos ya no hace reverencia ante los templos. Incluso hay gente que entra a la capilla del Santísimo y entra así nada más y se sienta. Cero respeto, cero reverencia, cero genuflexión, cero señal de la cruz. Entonces son acciones que Dios está viendo y le entristece, le ofende, porque se ha ido perdiendo el respeto a lo santo. Por eso vivimos en una cultura de chisme, donde es muy fácil juzgar, criticar al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, precisamente por esa falta de respeto, por esa desacralización que estamos viviendo. Ya la mayoría de los jóvenes no tienen una formación de lo sagrado, del valor de las imágenes, del rosario, el escapulario, las medallas supletorias, el agua bendita, la Biblia, las imágenes de San Miguel Arcángel, de la Virgen, los cirios, las velas benditas, los crucifijos, todo eso santo que tenemos en casa, como las reliquias de los mártires y de los santos, deben ser reverenciadas. Amén. Vean lo que va a ocurrir. Estamos hablando de vasos sagrados del Antiguo Testamento, que tienen menos valor que los del Nuevo Testamento. ¿Sí? Vean lo que va a pasar. ¿Ibas a decir algo, coordinador? Sí, una pregunta.
Cuando vamos al Santísimo, yo veo que algunas personas se echan en reversa. No sé si es correcto o no. Igual me engaño. No, es una reverencia también. Ahora, Yo estoy hablando atrás. se trajeron las copas de oro y plata robadas del templo de Jerusalén, es decir, de la casa de Dios. Y el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Alguien que no tiene valor ni respeto por lo sagrado puede decir, ¿qué tiene de malo? Están bebiendo. Es que no tienes conciencia de lo que es estar consagrado. Esos vasos están consagrados a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra consagrado? De uso exclusivo para Dios, separado para Dios. Solamente lo que está consagrado no se puede profanar, no se le puede dar otro uso, porque incurres en una falta grave. Y eso es lo que está ocurriendo. Bebieron vino y alababan a sus dioses de oro y plata, bronce, hierro, madera y piedra. En aquel momento aparecieron frente al candelabro de la sala unos dedos de mano humana que escribían sobre la cal de la pared del palacio del rey. El rey, al ver la mano que escribía, cambió de color. Se inquietó su mente, le fallaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas se entrechocaban una con otra. Al rey se le bajó la borrachera cuando vio esos dedos escribiendo 3 palabras en el muro delante de todos. Todos quedaron impresionados. El rey mandó a gritos que trajeran a los magos, astrólogos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea y me interprete lo que ahí está escrito será vestido de seda, llevará al cuello un collar de oro y será el tercero en el reino. Acudieron todos los sabios del rey, pero no fueron capaces de leer ni de interpretar lo escrito. Entonces el rey Baltasar se inquietó mucho y cambió de color. Sus dignatarios quedaron también desconcertados. Entonces la reina, enterada de las palabras del rey y de sus dignatarios, entró en la sala del banquete y dijo: que el rey viva para siempre. No te inquieten tus pensamientos, ni cambie tu semblante de color, pues hay en tu reino un hombre en quien reside un espíritu divino. Y en tiempos de tu padre se encontró en él la luz, la inteligencia y la sabiduría, semejante a la de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. Ya que en este Daniel, a quien el rey puso el nombre de Baltasar, había un espíritu superior, un saber y una inteligencia capaces de interpretar sueños, de descifrar enigmas y de resolver problemas. Así pues, ordena que venga Daniel, que él interprete lo escrito. Daniel fue llevado a la presencia del rey, el cual le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los judíos que mi padre el rey trajo cautivo de Judea? He oído decir que posees una inspiración divina, que tienes clarividencia. No tiene clarividencia. Eso no viene de Dios. Eso es del mundo esotérico. ¿Cuál es el don que tiene Daniel? El don de ciencia, como el Padre Pío, como San Leopoldo.
que tenían el don de ciencia, podían leer las conciencias e interpretar, porque estaban llenos del Espíritu Santo, de santidad. Y eso es Daniel, que posee una inteligencia y una sabiduría superiores. Sí, correcto. Han traído a mi presencia a los sabios y magos para que lean e interpreten este escrito, pero no han sido capaces de descifrar. He oído decir que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Así pues, si consigues leer e interpretar lo escrito, serás vestido de seda, llevarás al cuello un collar de oro y serás el tercero en el reino. Daniel tomó la palabra y respondió al rey: guarda tus regalos y da tus obsequios a otro. Eso no le importa a un hombre de Dios. En cualquier caso leeré e interpretaré para el rey lo escrito. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor reino y grandeza, gloria y poderío. A causa de este poder, todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y temblaban ante él. Era señor de vida y muerte, engrandecía y humillaba a su antojo. Pero como se hizo soberbio e insolente, lo del árbol, ¿se acuerdan? Fue destronado y se le quitó la gloria. Fue expulsado de entre los hombres 7 años. Su corazón se hizo semejante al de las fieras. Tuvo que vivir como los asnos salvajes. Comió hierba, como hacen los bueyes, y su cuerpo se empapó del rocío de la noche. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos de los hombres, y que encumbra a quien quiere. Y tú, su hijo Baltasar, a pesar de que sabías todo esto, no te has humillado. Vean la valentía de Daniel. Desafía, reta, encara al rey, no le tiene miedo. Tú no te has humillado, sino que te has levantado contra el Señor del cielo. Has mandado traer las copas del templo, y tú y tus dignatarios, tus mujeres y concubinas, han bebido de ellas. Has dado alabanza a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben nada. Y no has glorificado al Dios del cielo, que tiene en sus manos tu vida y tus caminos. Has profanado lo santo. Y eso le va a costar al rey Baltasar muy caro. No tendrá perdón. Lo que hizo no tendrá perdón. Esa misma noche morirá. Y esa misma noche será el fin del imperio babilónico. El pecado de profanación del rey Baltasar provocó 2 cosas: su muerte y la caída del imperio babilónico. ¿Qué les parece? Tremendo. Dios nos está hablando y nos está aleccionando y nos está diciendo: hijos míos, entiendan, escuchen, cuán grave es profanar lo santo. ¿Ustedes recuerdan las apariciones de la Virgen de Medjugorje? No, de Fátima. Cuando nuestra madre se aparece aquel 13 de mayo de 1917, no hace tanto. Y la pequeña Lucía le pregunta a la Virgen, porque en esos días murieron 2 de sus amiguitas, 2 adolescentes que eran compañeras en la escuela de su hermana Lucía y que iban a tejer con su mamá y con sus hermanas
a la casa de Lucía. Y Lucía las conocía muy bien. Y esas muchachitas enfermaron y murieron ambas y fueron sepultadas. Y le preguntan: Madre, ¿y María de las Nieves está contigo en el cielo? Sí. María de las Nieves está conmigo en el cielo. Y Amelia, la otra niña. Y la Virgen hizo una pausa y le dice ella: fíjense, un adolescente de 12 años. ¿Qué tan grave puede ser el pecado de un adolescente de 12 años en 1917 en un pueblito llamado Fátima? Y la Virgen le dice a Lucía: Amelia va a permanecer en el purgatorio hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hasta la parucía. Va a permanecer ahí mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la falta de la niña Amelia? Sus irreverencias a la Eucaristía. Sus irreverencias a la Eucaristía. Porque durante la celebración platicaba, reía, se distraía. Cuando entraba al templo no hacía la genuflexión. Y la Virgen le dice: por sus irreverencias ante mi Hijo en su presencia eucarística y en el templo. Hoy, como se ha perdido el respeto por lo sagrado, por lo santo, porque vivimos en una cultura desacralizada, que ya no valora los sacramentos, lo sagrado, esas cuestiones se nos hacen nada. Sí, pero a los ojos de Dios no. Y lo que vale no es lo que tiene valor o no a los ojos de los hombres, sino a los ojos del Señor. Entonces esa niña Amelia de 12 años, dice la Virgen, permanecerá en el purgatorio hasta el fin de los tiempos por sus irreverencias a la Eucaristía. ¿Qué decir ahora? ¿Cuánta gente con el celular en plena Eucaristía? ¿Cuántos entran con sus mascotas a misa? ¿Cuántos entran mascando chicle y lo pegan debajo de las bancas? Las mujeres que entran con unos escotes terribles y unas licras, enseñándolo todo y distrayendo a todos los varones presentes, incluyendo al sacerdote, siendo ocasión de pecado, como si estuvieran en una pasarela de modas. Y todavía se levantan a comulgar enseñando los senos. ¿No hemos visto todas esas irreverencias? ¿Qué decir en las graduaciones y en los 15 años? ¿Cómo van las niñas casi desnudas? ¿Cómo van las madrinas exuberantes? Las novias y el novio ahí. Si la novia parece una prostituta, dice: sí, esa es tu novia, con esa te vas a desposar en el altar, mira cómo viene vestida la novia. Y ve todo el montón de madrinas. Pues esto no es una pasarela, no es un balneario corriente, estás en la casa de Dios. Ha habido sacerdotes que han sacado a todas las madrinas, porque vienen casi con el gusto de fuera. Y el padre dice: ¿qué es esto? Hasta a mí me perturba como sacerdote. O sea, cómo se presentan así tan indignamente.
¿Qué pretenden, mujeres? No se hagan tontas, tienen inteligencia. ¿Por qué exhiben sus partes ante Dios y ante los hombres? ¿Por qué se hacen ocasión de pecado y de tentación para el prójimo? Y luego se quejan. Es que los hombres nos miran como objeto de placer. Oye, pues parece que te estás vendiendo como una ramera. ¿Qué son esas fachas? ¿Cómo vistes así? ¿Y cómo el esposo permite que su esposa y sus hijas anden así? Eso es lo peor. Que el esposo lo permita. Que la mamá permita que las hijas anden así. Y cuando ves a la mamá dices, no, pues con razón. Si sus hijas andan casi encueradas, pues mira a la mamá. No deja nada a la imaginación esta señora. Si no se comporta conforme a su edad. No se visten conforme a la ocasión. Imagínate si Amelia, de 12 años, por sus pequeñas irreverencias, imagínate estas doñitas y estas jovencitas, ¿qué les esperan? A los que todo el tiempo están con el celular, a los que meten sus mascotas y todavía se enojan. ¿Qué tienen? ¿Se comportan? No, Señor, es la casa de Dios, no es lugar de mascotas. Sálgase. Vean ahí la gente con sus perros. Y ahí las señoras con sus perros bien sentadas, y llega el sacristán o el padre y les dice, por favor, saque su perrito. Uy, se indignan, se van y no se vuelven a parar. ¿Sí? Y despotrican contra el sacerdote. Imagínense cuántas cuentas le van a dar a Dios esas pobres almas. Pobres almas. No saben el sufrimiento que les espera. Y quién sabe, y entran al cielo. Es gravísimo lo que estamos viendo. Irreverencias y profanaciones a lo santo, a los sacerdotes, a la iglesia. Vean todas estas mujeres liberales que en sus desfiles y manifestaciones se abalanzan contra la catedral y con los sprays rayan todas las canteras y luego avientan piedras, quebran los vitrales, los vidrios, se meten, destruyen las bancas, queman las bancas, grafitean las pinturas. Sí, todo eso hacen desmanes. Actualmente, aquí en Guadalajara, en nuestra catedral, y católicos que se ponen en valla los grafitean, y ahí la prensa y la policía, y nadie las toca. Nadie las toca. Ellas sí tienen derecho de hacer actos de violencia, de desnudarse públicamente, porque se desnudan, ¿sí? Todas esas lesbianas, las pañoletas verdes, y se desnudan públicamente en las calles principales de Guadalajara, en la glorieta La Minerva, andan dando vueltas desnudas, así tal cual, literal, súper agresivas. Y luego ahí en Avenida Vallarta, el templo de San Jorge que está ahí, también lo grafitearon, quebraron las puertas, quebraron bancas, se metieron, hicieron dagas en el templo. Nadie las toca. Y ahí está la policía, y católicos van, reportan, se hacen de la vista. ¿Y qué fue lo último que pasó en la catedral esta última vez? Ahí los católicos rodeando la catedral para evitar que la profanaran. Muchísimos niños, señoras, señores grafiteados, porque llegan y en la cara te grafitean así. Ah, te pones, pues te toca a ti. Y ellos así, aguantando, todos grafiteados, con pintura de aceite, del aerosol. Y luego, al ver los desmanes que estaban haciendo incontrolables, unos policías ya no se aguantaron, como diciendo ya, basta, se están pasando de la raya. Y esos policías quisieron intervenir, no. Se les abalanzaron a estas mujeres, los grafitearon a los policías, los desnudaron, los golpearon, los arrastraron, los escupieron, rayaron sus pinturas,
sus patrullas y nadie las toca. ¿No te parecen incongruencias de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades, de Guadalajara y Zapopan, que muchos de ellos se dicen católicos? Y nadie las toca. Por eso hacen lo que quieren, por eso se desnudan, por eso gritan y despotrican, nadie las toca. Y dicen, estamos ejerciendo nuestros derechos. Eso no son derechos. Ahora resulta que un acto de vandalismo se llama derecho. Eso no son derechos, eso es agresión a la sociedad, a la propiedad privada, a algo sagrado. La catedral, nuestros templos, no respetan, no tienen valores, no tienen principios. Imagínense lo que les espera. Y son intocables. El gobierno protege. Y si tú haces cualquier otro acto menos grave, a la cárcel. ¿Sí o no? Y como estos grupos de mujeres, nadie las toca. Son las incongruencias de nuestras leyes totalmente absurdas. De gente inmoral, sin escrúpulos, sin valores, que actúan como animales irracionales, tanto los que lo ejecutan como quienes le solapan, son de la misma calaña. Qué tristeza, qué tristeza. A ver, eso actualmente, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de la modernidad, de donde se supone que estamos en una cultura educada, civilizada, pero se comportan como animales irracionales. Imagínense qué dirá el Señor de todas esas profanaciones. Acá le costó caro al rey Baltasar, murió esa noche, y fue ese pecado fue la causa de la caída del imperio babilónico, y entra en vigor el imperio persa. Eso lo vamos a ver al final del capítulo 6. Una pregunta, del velo ya no se usa. Y no es necesario. El velo de la mujer, dice San Pablo, es su cabellera. Sí. Es su cabellera. Hay gente que todavía lo usa. La iglesia no lo prohíbe, pero tampoco lo exige. Lo que nos exige es la reverencia, el respeto, la conversión, la santidad, lo sagrado. ¿Sí? No tanto la vestimenta exterior. Nos pide la liturgia que vistamos con decoro en la Eucaristía. ¿Sí? Que no se pierda el decoro. Y ustedes, papás y abuelos, eduquen a sus hijos, fórmenlos, aunque se enojen. Antes los papás, cuando su muchachita salía enseñando el ombligo o medio busto, te vuelves a cambiar. Así no vas a ir a misa. Y la niña hacía el berrinche y pues se cambiaba. Y la mamá y el papá se imponían. Hoy no. El papá y la mamá les tienen miedo a los hijos. Han perdido la autoridad. Y ven que va toda indecorosa, provocativa, y no le dicen nada. Porque la niña se molesta, se trauma. No, regrésala. Tienes que hacer valer y defender los derechos de Dios y las cosas sagradas. Porque si no, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros del pecado de omisión. El pecado de omisión. Sí. Y si tú, como católico, estás en misa con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, tu familia, y de pronto entra una mujer totalmente indecorosa, tienes todo el derecho de decirle, sálgase o cúbrase, aunque se moleste. Tenemos todo el derecho de hacerlo como cristianos. ¿Sí? No seamos permisivos en ese sentido. Hay que denunciar. Vean cómo Daniel denuncia. No respetaste a Dios y profanaste los vasos sagrados.
Bebieron en ellos tú, tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Por eso él envió la mano que escribió estas palabras. Lo escrito es Mené, Tekel, Perez. Y esta es la interpretación. Mené, es decir, contado. Tus días están contados. Se acabó tu reino, Baltasar. Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado su límite esta misma noche. Todo termina para ti. Tekel, es decir, pesado. Y fuiste puesto en la balanza y no tienes el peso debido. Estás descalificado, Baltasar. Has sido pesado en la balanza y has sido encontrado falto de peso. Estás hueco, estás vacío por tus negligencias. Perez, es decir, dividido, tu reino se dividirá. Llevaste a la ruina el imperio babilónico. Tu reino ha sido dividido, entregado a los medos y a los persas. Ya se acabó. Adiós, Babilonia. Baltasar ordenó en ese mismo momento que vistieran a Daniel. O sea, ve la mente del rey. Está miope, está sordo, absurdo. En vez de caer de rodillas y pedir perdón, vistan las cosas materiales, con lo que quieren sustituir los que están encumbrados en los altos puestos de gobierno. Esa no es la actitud. Ahí debe haber caído de rodillas y mostrar respeto, penitencia, pedir perdón. Aquella misma noche el rey Baltasar murió. Se acabó. Y mira, y Darío el Medo, Darío el rey de los persas, tomó el trono. Tranquilamente. Ya no había oposición. Porque este pecado de profanación neutralizó a todos. Y llega el rey Darío y empieza el imperio persa. Así inmediatamente. Para que nos demos cuenta que los reinos y los reyes están en la palma de la mano de Dios. Él es el Señor de la historia y Él lleva los hilos de la historia. El rey Darío, que tenía 72 años, se apoderó del reino. Fin del imperio babilónico. ¿Qué les parece? ¡Qué tragedia! Por el pecado de profanación. No profanemos lo santo. Volvamos al respeto a lo sagrado e inculquemos esta noble y santa enseñanza a hijos y nietos. Amén. ¿Ya están tomando conciencia? Y también ustedes cuando pasen delante del templo, sea que vayas caminando o manejando, siempre una reverencia y saluda al Santísimo. ¿Qué le tienes que decir? Señor, te adoro en este sagrario y en todos los del mundo donde estás presente. Y me quedo contigo, postrado ante ti en profunda adoración. ¿Ya se lo grabaron? Le repito, ¿qué tienes que decir cuando pasas por un templo? Si te persignas, Señor, te adoro en este sagrario y en todos los del mundo donde estás presente. Y me quedo contigo postrado en profunda adoración. Ya que no puedo estar por mi trabajo, porque estoy de paso, en espíritu me postro ante ti, en adoración profunda. Amén. Te adoro, Señor, en este sagrario y en todos los del mundo donde estás presente. Y me quedo contigo postrado en profunda adoración. Grábenselo. Y siempre que tus hijos vean que haces la genuflexión y que llevas sin prisa. Ay, porque cada garabato que hacen muchos
por las prisas así como que medio se encorvan. Oye, ¿qué hiciste? ¿Una finta? ¿O de veras hiciste una reverencia? Porque fue como una finta con chanfle. Y luego así como un escarabatito. O sea, ¿qué es eso? Ese escarabatito apresurado. Eso no sirve de nada. No, de frente, la reverencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Con solemnidad, con seriedad. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue ese garabato? ¿Por qué lo haces así? ¿Te da pena? ¿Es mucha tu prisa? Pues mejor no vengas. Vas a pasar delante del Rey, del Dios de la creación, de tu Padre 3 veces santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad, te están viendo. Y están todos los santos y te están viendo. Y están todos los ángeles y te están viendo. Ahí está la Virgen María y San José y te están viendo. Y ellos se apenan al ver cómo la gente pasa. Sin el decoro, sin la reverencia bien hecha, persinarse bien, inclinarse bien. Y si está expuesto el Santísimo, cuando cruzas, doblas las dos rodillas. Así es. Si no está expuesto el Santísimo, solo genuflexión, solo una. Claro, siempre te vas a santiguar, te inclinas, pero cuando está expuesto el Santísimo, tienes que doblar las dos rodillas. Amén. Eso indica la liturgia. Y cuando tú ves que alguien hace así la reverencia, dices, tiene instrucción, sabe, está formado, conoce la liturgia. Este es un católico instruido. Así que hay que leer, hay que informarse, y si no sé, hay que preguntar. ¿Y a quién le tienen que preguntar? Pues a tu sacerdote, al vicario, al párroco o a su maestro. ¿De acuerdo? Y nosotros les orientaremos siempre. Amén. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Una pregunta. Sí, ¿A Daniel lo llamaban Baltasar? también. Pero no es el rey Baltasar. Ok, sí. O sea, sí le puso. Sí, Nabucodonosor. Ok. Sí. Bueno, Pepe, cuando un padre nos dijo que cuando hiciéramos el Padre Nuestro, no levantáramos las manos porque eso es nada más para los sacerdotes. Tenemos que hacer así. Nosotros cualquier otra cosa, pero Así no es, manos juntas. Hermanos, cuando se reza el Padre Nuestro, tú no tienes autoridad para orar así. No. La liturgia no lo permite. ¿Cuál es la postura? Así. El único que debe estar así es el celebrante, Porque es el Jesucristo. sacerdote. Y como muchos ven que el Padre dice, oremos, y empieza con el Padre Nuestro, todos hacen así. No. Solo el sacerdote es el único que puede orar así el Padre Nuestro. Tú y yo, así. Y luego otros, se agarran. No, tampoco. Eso no lo permite la liturgia, agarrarse de las manos. No, pero que se siente bonito, no es de venir a sentir bonito, no. Tienes que respetar la liturgia, punto. ¿Sí? Que si el sacerdote celebrante dice, tómense de las manos, obedeces al sacerdote. Pero si él no lo dice, tú no tienes por qué andar ahí agarrándote de la mano de los demás, ¿no? Y lo mismo en el rito de la paz. Esos católicos que andan ahí alterando el orden y que hasta se salen de las bancas y salud. No, espérate, no estás en el mercado, no estás en la plaza. Es un signo nada más. Es un signo. Y ese signo es con el de derecha e izquierda. Y hay quienes como trompos andan ahí a todo mundo y hasta se salen de las bancas. No, eso es irreverencia. Eso es faltar a la liturgia. Eso es perder el decoro de una celebración tan solemne. Es un signo nada más. No andar abrazando a medio mundo. ¿Queda esto claro? Es ahí, es nada más un signo, es algo simbólico. Lo que pasa es que la gente no tiene instrucción en la liturgia y hay muchos atropellos. ¿Por qué los sacerdotes no
hacen ese tipo de comentarios. Sí, sí lo hacen. Bueno, acá en mi parroquia Sí lo hacen. no he visto que lo hagan. Y si no, ustedes díganle, padre, denos una catequesis. Sí. Y luego la gente hace reverencias donde no van o a destiempo. Y luego, cuando ya el sacerdote dice la paz, el rito de la paz, muchos se persignan. Estás ahí totalmente fuera de la liturgia. Y luego otros comulgan. También. Te persignas, tampoco, o sea. ¿Quién te dijo que va eso ahí? Traes a Cristo. ¿Sí? Cristo. No. Ahí ya no se hace nada. Solo comulgas y ya. ¿Sí? Y así la gente empieza a inventar cosas. Y luego hay un orden en la liturgia. Hay tiempos litúrgicos donde tienes que estar parado o sentado, ¿verdad? O hincado. Y luego ya termina la consagración y mucha gente se queda hincada. Tienes que levantarte. Respeta la liturgia, obedece como un hijo obediente de la iglesia. No vas a imponer tú tus normas. No, hay una liturgia universal en la iglesia. Y la gente se queda hincada. Y luego otro problema que también causa controversia. Unos reciben la comunión hincados, otros parados. ¿Qué es lo correcto litúrgicamente hablando? Parados. De pie. La liturgia dice de pie. Pensaba que en cada. No, de pie. La liturgia dice de pie. Si el sacerdote dice hincado, te hincas. Pero eso depende de la autoridad del celebrante. Pero la liturgia dice de pie. Comulgar de pie. ¿Sí? Y luego en la consagración, ¿qué hace la mayoría de la gente? Baja la cabeza. No. Hay que ver. Tienes que estar contemplando el misterio de la consagración Sí. y la elevación de la hostia. No es un momento para agacharte, es un momento de contemplación. Por eso a mucha gente no le sabe la misa, porque no sabe las partes y el comportamiento y la postura. Y cuando tú lo vas viviendo al ritmo, dices, qué belleza. Pero empiezas a ver un montón de gente discordante, ¿sí? Los que se hincan, los que se quedan hincados de más, los que empiezan a saludar 2, 3 bancas, los que levantan las manos en el Padre Nuestro, los que se agarran. Tú dices, Dios mío, esto es un festín. Decoro, por favor, decoro, orden. Es una kermés. Y muchos católicos van a hacer lo que ellos creen, no lo que manda la liturgia. No se trata de ir a imponer ahí tus normas o reglas o costumbres, no, por eso hay una liturgia. ¿Queda esto claro? Hay que tomar un cursito de liturgia. Y ustedes lo pueden tomar, métanse a un portal católico serio y pongan ahí liturgia. Y lean un poquito de liturgia, el comportamiento en la misa, los tiempos, las posturas. Y, wow, y te sabe mejor la misa. La contemplas más, la disfrutas más, la vives mejor, participas bien. ¿De acuerdo? Liturgia, comportamiento, para no incurrir en irreverencias o profanaciones. Y luego la comunión en la mano o en la lengua. ¿Qué dice la liturgia? No que dice fulanito de tal. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el magisterio? Por eso hay un magisterio y hay una liturgia. ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? ¿En la lengua o en la mano? Mira, muchos se quedan callados. En la lengua. Las dos. Son litúrgicas. Los primeros 6 siglos, ¿sí? Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, hasta el siglo VI, medio milenio,
nunca daban la comunión en la boca. Los apóstoles nunca dieron la comunión en la boca. Todos los papas, Pedro y ellos, nunca daban la comunión en la boca, en la mano, porque ellos cumplían el texto de la fórmula litúrgica. Y las palabras textuales de Jesús en el Evangelio de San Mateo, dice el Señor: tomad y comed. Tomad y comed. Eso dice la fórmula. Entonces los apóstoles consagraban y ponían las hostias. Se formaban y todos, tomad y comed. Tomad y comed. Eso dice el texto, literal. ¿Sí? Ya después del siglo VI en adelante, el Papa dice, por cuestiones prácticas y porque el cristianismo iba creciendo en todo el mundo y las filas de los comulgantes eran bárbaras, para agilizar, se empezó a dar en la boca. ¿Sí? Para agilizar la comunión. Porque eran ríos. En una misa hay 800 personas en las catedrales. Entonces querían agilizar y los ministros de la comunión, que siempre han existido, ayudaban. Y lo empezaron a hacer en la boca por cuestiones prácticas. ¿Sí? Y como en un domingo hay 10 misas al hilo y se entrelapan unas con otras, se hacía lento. Entonces dicen, no, si lo hacemos así es alentar. Entonces los expertos en liturgia orando en la boca para agilizar. ¿Sí? Como antes el bautismo era por inmersión, con túnica. Y ahora por cuestiones prácticas, el agua en la cabeza en la pileta. La iglesia va haciendo las cosas más prácticas. ¿Sí? Entonces, cuando el Papa dice en la pandemia, comunión en la mano, o sea, para empezar es el vicario de Cristo, es el Papa, es el representante de Cristo en la tierra, es el único que tiene potestad y autoridad para atar y desatar. Y el Papa dice, por cuestiones de pandemia, para evitar problemas con el sector salud y con los enemigos de la iglesia, comunión en la mano. Y todos así se desagarraron. ¿Qué te pasa? Estás mostrando tu terrible ignorancia, no conoces la historia de la iglesia y no conoces la liturgia. El recibir la comunión en la mano no es ninguna irreverencia, ningún pecado. ¿Queda esto claro? O sea, liturgia, magisterio. Oye, pero este sacerdote la está dando en la boca, él tiene la autoridad. Y aquel la está dando en la mano, él tiene la autoridad. El celebrante tiene autoridad para decir cómo se va a distribuir la comunión. Y si él dice, parados, parados. Si él dice, de rodillas, de rodillas. Si él dice, la lengua, en la lengua. Si él dice, en la mano, en la mano. Estamos ahí para obedecer al sacerdote. Y él tiene la autoridad. ¿Queda esto claro? No nosotros. Ellos son magisterio, son nuestros padres, nuestros pastores, los que nos guían. ¿De acuerdo? A nosotros nos toca obedecer con amor y sin cuestionar. Una hostia consagrada que cae al piso por error, se recoge y se comulga. No pasa absolutamente nada. Y si se caen gotas del cáliz, inmediatamente el sacerdote trae el corporal y se coloca ahí para que absorba y se mueve del lugar para que nadie pise. Y ya cuando termina la misa, él va y recoge, ¿sí? Y limpia. Y no pasa nada. Son accidentes. ¿Sí? Y a veces normalmente cuando se cae una hostia, el ministro la consume o el sacerdote, no se la da al comulgante, no sea que se escandalice, él la consume, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, la liturgia hay que estar abiertos, pero siempre en obediencia a nuestros pastores. Siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por instruirnos en nuestra fe, en nuestra iglesia, para dar testimonio
para orientar y educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y no incurrir en falta alguna, para no profanar ni faltar al respeto, sino tener un comportamiento digno de hijos tuyos, como quienes están formados, instruidos en la fe, en la liturgia, en la historia, en la tradición, en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre por el camino de la verdad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, y cuando comulgas, ¿qué es lo correcto? ¿Masticar la hostia o dejarla disolver? Masticarla. Disolver. Otra pregunta. Masticarla. Que se disuelva. Porque ¿Te la dan, dicen dejarle la lengua que se disuelve y luego comerla, tragarla o masticarla y tragarla? Porque dice tomar y comer. Y comer. ¿Sí? ¿Qué te sugieren los liturgos? No la mastiques. No la mastiques. Al recibirla, deja que se integre en tu saliva, se haga suave y luego ya la consumes. Es lo que te recomiendan los liturgos. Oye, pero el sacerdote muerde la hostia. El sacerdote, tú no eres el sacerdote. ¿Queda esto claro? Tú nada más recíbela y déjala que se consuma solita. Eso es la recomendación de los expertos en liturgia. ¿Y qué pasa si alguien comulga y mastica la hostia? Nada pasa. No está cometiendo pecado. No es ninguna irreverencia. Pero por sentido común, los liturgos expertos te dicen, no lo hagas. Solo déjala que se consuma y la pasas. ¿Sí? Entonces, hay que obedecer a los expertos. ¿De acuerdo? Pero son cositas que a veces no transmitimos a nuestros hijos por falta de instrucción. Que Dios les bendiga. Vámonos. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema El profeta Daniel con el maestro Pepe González.